Bueno, eh, hola. Esta conferencia fue la última conferencia que dimos en Meditox el miércoles pasado. Lo que quisimos es grabarla porque vamos a empezar una serie de conferencias que van a estar ligadas entre sí. El título de estas conferencias es Empezar a darse cuenta, pasar de la inconsciencia a la conciencia, ¿cierto? La conferencia de hoy, la charla de hoy, vamos a hablar de la mente y al final vamos a hacer una meditación relacionada a esto, a lo que vamos a hablar hoy. Entonces empecemos. Empecemos con el título, que es empezar a darse cuenta, pasar de la inconsciencia a la conciencia, la mente, y más específicamente vamos a hablar de la estructura psicológica. Antes de empezar, quería enfocarme en esta parte del título, que es empezar a darse cuenta, ¿cierto? O realización. Básicamente, cuando hablamos nosotros de conciencia, quería como dejar claro esto, que no es un aprendizaje, no es una parte donde creamos cosas nuevas con la imaginación y decimos, ah, aprendí algo, entonces tengo más conciencia. El proceso de concientizar algo es de darse cuenta, es de ver algo que siempre estaba allá, siempre estaba en ese punto, pero nunca lo veíamos, siempre estaba allí, pero nunca lo veíamos. Entonces, es como un ejemplo que pone uno de los maestros que yo sigo, un gurú que se llama Sadhguru, pone el ejemplo de la conciencia, es como si nosotros estuviéramos en un auditorio, así, un auditorio, imagínense que ustedes están en un auditorio totalmente oscuro y hay una luz pegándoles, en el auditorio está lleno de personas, ¿cierto? Está lleno de cosas, de personas, pero la luz está totalmente apagada y ustedes no escuchan nada. Hasta donde llega la luz es donde ustedes ven, ¿cierto? Y a medida que van incrementando el voltaje de la luz o el rango de la luz, van apareciendo cosas que toca esa luz. ¿Qué pasa? Es cuando aparecen las cosas que toca esa luz, no es que nunca hubieran estado ahí, no es que esa persona que no veías por la oscuridad, no es que no hubiera estado ahí. Lo que pasa es que no la veías. Entonces el proceso que él cuenta, que es como esa luz que va expandiéndose y tú te vas dando cuenta de cosas que no percibías antes. Entonces, eso era como para empezar a que nos centremos en cómo es el proceso de concientizar cosas. Ahora sí entremos en tema. El tema de hoy es la mente y en específico la estructura psicológica. Y lo primero que quiero es que vean esta imagen. Esta imagen representa mucho el día de hoy como nosotros vivimos. Casi todos vivimos en un constante pensar y como vemos en la imagen ustedes pueden darse cuenta que la gente está en su propia estructura psicológica pensando en una religión, pensando en el coronavirus, pensando en el mercado, pensando en un montón de cosas y esto no los deja ver qué está pasando en este preciso momento, qué está pasando en la existencia, como ven ahí que el niño es disfrutando de la mariposa que pasa por ahí, pero los otros están en una estructura psicológica. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? En este momento, mucha parte de nuestra vida no es experiencia de la vida misma, sino que estamos atrapados en un montón de pensamientos, emociones, memorias, juzgamientos, ideales, un montón de cosas que tenemos en esa estructura psicológica que no nos damos cuenta que nos está dejando de, no nos está permitiendo ver como la realidad como es, o sea, la existencia como es, estamos solamente metidos en nuestras mentes. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que esto se ha vuelto mucho más grande que la misma existencia, lo pueden ver, porque todo lo que tenemos en la mente, o como dicen por ahí, el drama psicológico se ha vuelto mucho más grande que todo lo que tenemos alrededor de nosotros. Y eso genera unas problemáticas, ¿cierto? Entonces yo identifiqué unas problemáticas, que la primera es basada en esto, que es básicamente esa estructura psicológica, esos pensamientos, esas emociones, esos ideales, los tomamos como una realidad y no como una realidad subjetiva psicológica de cada uno. Y nos engañamos así y eso se los quiero traer a que se den cuenta en una forma de, hagamos de cuenta, estamos todos nosotros en un mismo salón viendo una misma conferencia juntos, con las mismas ambientes exteriores, ¿cierto? Y puede que cada uno de nosotros esté pensando en cosas distintas.
en totalmente cosas distintas. En esta conferencia puede, cada una de las personas que está viendo esto puede estar pensando en algo distinto. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué quiere decir eso? Que esa realidad o eso que estás pensando es solo tuyo, no tiene una base existencial, ¿cierto? Entonces es darse cuenta, o la primera problemática es que no es una realidad existencial, sino es una realidad psicológica. Eso es lo primero que tenemos, es la problemática que veo, que se toma como algo que es, pero no, es solamente tu pensamiento, tus emociones, tus cosas que tienes en la mente, no existe realmente para todos, ¿cierto? La segunda es que todo esto está pasando como si fuera un mico o un mono en nuestra cabeza, molestándonos y haciendo todo esto compulsivamente, como vemos en la imagen. Y todo esto está pasando compulsivamente. ¿A qué me refiero compulsivamente? Sin la conciencia de nosotros, no tenemos control sobre esto, no tenemos conciencia sobre esos pensamientos que están pasando. Y les quiero dar el ejemplo simple, que es básicamente, imagínense que ustedes están acá sentados escuchando esto y su mano derecha de repente se levanta y empieza a moverse sin el consentimiento de ustedes, a pegarles cachetadas, a meterle los dedos a los ojos, a jalarles el pelo. ¿Qué pensarían ustedes? Que hay como falta de control sobre eso, falta de algo, si nos vamos más al fondo, más falta de conciencia de cómo se está usando esto, ¿cierto? Perdió control. Pero ¿qué pasa con la mente? Pasa esto todos los días. Nos levantamos y la mente se levanta y empieza a hacer lo que ella quiere. Empieza a decirnos lo que ella quiere, a molestarnos, a alarnos las orejas, a meternos los dedos en los ojos, sin que nosotros queramos. Por eso lo llamamos compulsivamente, ¿cierto? Y la tercera y última problemática que veo es que todo esto, todos estos pensamientos, todas estas emociones, todo esto que en sí es como la personalidad que empezamos a construir, lo identificamos como si fuéramos nosotros, como si yo fuera eso, si yo fuera esos pensamientos, si fuera esas emociones. Y básicamente se los quiero poner así, que es como una vez, yo antes leía mucho filósofos y si no estoy mal Nietzsche decía, o no, Descartes decía que yo pienso, luego existo, ¿cierto? Entonces él está totalmente identificado con el pensamiento, piensa que es el pensamiento, ¿cierto? Pero si uno se pone a pensar más a fondo, es porque existimos que podemos pensar. Si no existiéramos, no pudiéramos pensar. Pero primero existimos, luego pensamos, ¿cierto? Entonces nos identificamos con todo esto y nos volvemos esa nube, esa volatilidad de emociones, de pensamientos, de todo eso que tenemos, ¿cierto? Entonces, quisieras explicarles cómo funciona un poquito el proceso que se empieza desde chiquito hasta grande y cómo se va armando esta estructura psicológica. Y les voy a explicar desde una palabra que es el karma, que muchas personas dirán, no, el karma, ¿cómo así? Y les quiero explicar simplemente qué es la palabra karma para que no haya confusiones de un montón de cosas. En la palabra karma, en sánscrito, en yoga, significa acción. La palabra karma es acción, ¿cierto? Es una simple acción que tomamos y concluimos sobre algo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? En el mundo que nosotros vivimos, cada acción, hay una ley, que cada acción tiene una reacción. Entonces la acción que tomamos hoy va a repercutir en el futuro, ¿cierto? Entonces, se les voy a explicar cómo funciona esto desde los 4 procesos de la mente. En la mente tenemos, cuando vivimos una experiencia, tenemos la cognición, tenemos el reconocimiento de esta cognición, una sensación y una acción. Una cognición a queda frente a un estímulo externo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos pequeños y no hemos vivido muchas experiencias, empezamos a tomar experiencias nuevas, ¿cierto? Y funcionan estos 3 procesos, que es cognición, sensación y acción. Ahí es donde viene el karma, en la acción. Tomamos una acción frente a esta experiencia y decidimos algo, concluimos algo sobre esa acción, sobre esa sensación y esa acción que tuvimos. Hagamos de cuenta, nos dieron un postre y nos encantó, entonces decidimos y concluimos esa acción que es delicioso cuando nos la comemos, decidimos que era delicioso, ¿cierto? Y así con muchas cosas.
¿Qué pasa? Cuando empezamos a crecer, cuando vivimos la misma experiencia, el proceso del cerebro es, ya no es cognición. Cuando vivimos esa misma experiencia, la llevamos al reconocimiento de la cognición anterior. Ya la llevamos a la sensación y otra vez a la acción. ¿Qué pasa con esto? Esto empieza a armarse un montón de conclusiones, un montón de acciones que tomamos en el pasado y no vivimos el ahora o esa experiencia que ya estábamos viviendo, por ejemplo, el postre, no la vivimos totalmente como es, sino que sesgada a la acción pasada, a la cognición pasada. Por eso en el karma se dice que nosotros vivimos nuestro pasado, porque guardamos eso en nuestra cognición y ya no hay cognición, sino que es un reconocimiento de un evento pasado y lo decidimos así. Entonces vivimos en un círculo de acciones y eso empieza a formarse en la mente. Cada vez que tomamos una acción, una conclusión sobre algo, se forma una creencia, se forma una ideología, se forma una forma de ver las cosas y nos quedamos con esa partecita de la vida. Entonces decimos que el tiramisú es excelente, es buenísimo y esa es nuestra forma de ver el tiramisú. Pero no lo estamos probando cada tiramisú como es. Puede que el tiramisú que te dieron cuando chiquito era buenísimo, pero puede que este sea distinto, pero no lo estás haciendo así por esa parte del karma, porque estás viviendo los ciclos nuevamente. Eso arma esa estructura psicológica y ese montón de emociones. Así se va armando, pues, como que así para que empiecen a entender. ¿Y qué pasa? No es que el karma sea bueno o malo, porque muchas personas hablan que el karma que es malo y lo quieren matar y como que cuando escuchan la palabra karma es como, buena, no, pues no quieren saber nada de eso. Y básicamente lo que les quería decir acá es que el karma no es, como les pongo ahí, no es ni bueno ni malo. Es algo que tenemos y nos da la vida en forma de experiencias y es necesario. Sin ese karma, sin todas esas cosas que nosotros vivimos desde chiquitos, no podríamos vivir, no podríamos, pues nos moriríamos prácticamente porque no sabríamos nada. Si destruyes todo ese karma es como destruir todas esas memorias, todas esas acciones que tomaste. ¿Qué pasa? No es de quedarnos atrapados en el karma, sino que verlo, reconocerlo, empezar a concientizar sobre estas acciones que están pasando inconscientemente y no dejarnos regir del pasado, sino ya tenemos eso, ya sabemos que nos pasó, pero entonces no quedarnos amarrados a él y empezar a concientizar que ese karma nos tiene atrapados. Entonces lo primero para hacer eso es la parte de la observación. ¿Qué me refiero con la observación? Es empezar a ver desde tu ser, no desde los pensamientos, sino desde ti, desde cuando eres consciente, empezar a ver todas esas cosas que están apareciendo y todas esas creencias, todas esas cosas que pasan por tu mente sin involucrarse en ellas, sin tratar de solucionar, solamente empezar a identificar qué cosas te están rigiendo, como, es que el tiramisú es el postre más bueno del mundo, eso puede ser una creencia. Estoy poniendo un ejemplo pero puede ser otras más profundas que cada vez que uno va entrando hay cosas que no te das cuenta que te rigen, entonces solamente cerrar los ojos, en este caso en la meditación, ahorita vamos a hablar de unas herramientas, pero empezar a verlas y empezar a identificar, porque normalmente lo que pasa es que vivimos esta vida y empezamos en ese proceso del karma que le expliqué, que es cíclico, y empiezan a revivir y revivir y revivir experiencias que están basadas en el pasado sin darse cuenta. Entonces cuando uno empieza a identificar eso que te hace vivir en el pasado, lo puedes concientizar, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quise? Yo lo que pensé fue en unas herramientas, porque no todo el mundo eh, trabaja igual este proceso y hay formas de empezar a concientizar o observar esos pensamientos, esas creencias, esas emociones que uno tiene, que son estas que les quiero dar, ¿cierto? Entonces la primera que les doy es la meditación en sí. La meditación en sí sería sentarse y hacer
meditaciones de 10 minutos, 5 minutos, donde solamente se queden enfocados en la respiración, pueden bajarse una aplicación de mindfulness y empezar a ver qué pensamientos pasan sin tratar de observarlos, sin tratar de negarlos ni aceptarlos, sino solamente observarlos. Y van pasando y ustedes vuelven a la respiración. Ahí qué pasa, ahí lo pueden ver el pensamiento sin estar involucrados de él. La segunda es una que me enseñó pues no me enseñó a mí, lo vi en un video de un monje que hablaba que uno debería hacer citas con uno mismo, que uno no se conoce para nada. Entonces, lo que él dice es que uno saque un momento en el día, que pueden ser 5 o 10 minutos, algo sencillo, donde te sientes, cierra los ojos y te imagines a ti teniendo una cita contigo mismo. ¿Qué es una cita contigo mismo? Es que te sientes, te visualices a ti al frente y empieces a hablar como si no conocieras a esa persona. ¿Cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Ir profundizando en conocer a esa persona y cada vez ir un poquito más a fondo, preguntarle por qué le pasó en el día, si se siente bien o mal. Yo trabajé con eso y eso me ayudó mucho. Me di cuenta de unas cosas de no sentirme suficiente en el trabajo con solamente una vez que me senté y me pregunté que cómo estaba hoy, medio regular, ¿por qué? No, es que el trabajo estoy como mal, ¿por qué? No, es que me siento que no estoy haciendo suficiente, que yo no soy suficiente y ahí me descubrí una cosa, identifiqué un pensamiento, una creencia negativa sobre mí. Otra es también hablar con amigos o hablar con alguien de total confianza donde tú puedas expresar todo eso que sientes o todas esas cosas que crees y las puedes observar desde otro punto de vista, porque cuando tú piensas solamente estás metido en toda esa revolquero de pensamientos y emociones, no tienes claridad de eso, eres como inconsciente, porque todo está pasando inconsciente. Cuando tú lo verbalizas, lo puedes identificar, ese es el proceso normal que se hace en una terapia de psicología, que es escuchar al paciente no para que uno lo guíe mucho, sino para que él se dé cuenta de esos pensamientos, esas creencias que tiene, y uno le pregunta para que él se dé cuenta de cosas. Otra, otra herramienta que pueden utilizar es cuando salgan, cuando estén con otras personas, empiecen a identificar cuando están juzgando a alguien o cuando se están juzgando ustedes mismos. Si están juzgando a alguien, recuerden esto y digan, ¿por qué es ese juzgamiento? ¿De dónde viene ese juzgamiento? Que creo que él está haciendo mal. Y es una creencia frente a algo. Entonces ahí pueden identificar creencias fáciles para traer la conciencia. Y la última es una reflexión del día, que es como una autoobservación, que muchas personas la hacen, que al final del día, cuando se van a dormir, hacen una recapitulación del día que pasaron, cómo les fue, qué pasó, qué no les gustó, cómo actuaron, y ahí se pueden empezar a dar cuenta de otras acciones que ustedes hicieron sin querer. Por ejemplo, si les dio una rabia, normalmente cuando las personas les da rabia, reaccionan y al momento es como no quería hacer eso, pero ya en la reflexión del día ustedes se pueden dar cuenta qué fue lo que les activó la ira, qué fue lo que les activó la tristeza, qué fue lo que les activó el juzgamiento. Y así pueden empezar a identificar creencias y ese karma que los está teniendo, ¿cierto? Entonces, para concluir esta charla es que, ¿qué pasa? Mucho de nuestras vidas estamos viviendo sin darnos cuenta de esta existencia, basado en que estamos en ese mundo de pensamientos. Es como si estuviéramos, como si nuestro mundo fuera ese auditorio en el que habría al principio. Pero ¿qué pasa? El auditorio está totalmente oscuro, tiene muy poca luz frente a lo que está pasando y estamos corriendo por todo ese auditorio en esa oscuridad y nos tropezamos con cosas, nos aporreamos nosotros, después nos pegamos con alguien, aporreamos a una persona, nos aporreamos otra vez a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y la idea es empezar como a subir el voltaje de la luz, como empezar a incrementar el rango de esa luz para ver con más claridad y con esa claridad fluir sin problemas y sin tantos estreses, sin tantas iras irracionales que normalmente, sin tanta inconsciencia. A eso me refiero, porque cuando uno tiene claridad es muy fácil saber para dónde va. Cuando uno
Si tiene todo el auditorio alumbrado, es muy fácil andar por donde se tiene que andar, por donde quiero ir, sin pegarme, sin tropezarme. Entonces, con esta conferencia me gustaría que, si pueden esta semana y para la próxima charla, que va a ser ligada a esta, usar una de las herramientas y empezar a usarla. Y empezar a listar esas creencias o ideologías que tengan, esas cosas, acciones, esas conclusiones que tomaron en su niñez, que los están rigiendo, y escríbanlas todas, las que consideren buenas o malas, y empiecen a identificarlas, empiecen a anotarlas, para ver qué se puede hacer con eso, porque no es solamente identificarlas, es un proceso un poco más a fondo, porque hay unas más emocionales que uno las puede tener intelectualmente identificadas, pero hasta que uno no las expresa, no hagamos cuenta si es una tristeza, uno no la habla y no llora un poco, es muy el lenguaje, la emoción la lógica es distinta. Entonces es un proceso un poquito más allá y podemos hablar más de esas creencias o esas ideologías que te rigen. Entonces, ya en este momento lo que vamos a hacer es una meditación, como para que empecemos a concientizar un poquito más los pensamientos o ver qué hay en esa mente o qué queremos, que vamos a encontrar allá. Entonces, si quieren, les voy a dar 30 segunditos para que se acomoden o pausen el video, vayan y acomódense en un lugar donde no los vayan a molestar, donde sientan que están cómodos. Si tienen alguna posición de meditación que ustedes usen, la pueden hacer. Yo siempre recomiendo que el talón izquierdo esté tocando el perineo y no crucen los pies ni las manos para meditar, pero no hay problema si lo hacen de otra manera. Entonces, vayan a este punto, en una silla, sentados, en la cama, donde quieran, y ya comenzamos con la meditación. Entonces, van a poner primero las manos, ahora sí vamos a poner las manos, las palmas de las manos mirando boca arriba y mirando con los ojos abiertos a un punto fijo. Toman una inhalación profunda, sienten el aire entrando por sus fosas nasales y vuelven y exhalan y sienten cómo se van relajando. Van a hacer varias inhalaciones profundas y en una de esas exhalaciones van a empezar a cerrar los ojos lentamente. Ya que tienes los ojos cerrados, centra tu atención en tu respiración. Toma una inhalación profunda y empiezas a sentir cómo todo tu cuerpo se va oxigenando. Y a medida que exhalas, todo tu cuerpo se empieza a relajar. Toma una segunda inhalación profunda. Y en la exhalación sientes que tu cuerpo se relaja aún más. Tomas una tercera inhalación profunda. Y en esta exhalación, la relajación debe ser
total. Ahora lleva tu atención a la coronilla de tu cabeza. Centras toda tu atención en la coronilla de tu cabeza. Ves cómo la atención pasa a tu frente, después a tu garganta, la mitad de tu pecho, debajo de tu ombligo, tus muslos, vas bajando la atención a tus pantorrillas, pies, dedos de tus pies. Vuelves y subes a tus tobillos, espinilla, rodillas, cadera, debajo de tu ombligo. Sube tu atención al centro de tu pecho, tu garganta. Sube a tu cara, frente, coronilla de tu cabeza. Coronilla de tu cabeza, frente, garganta, centro de tu pecho, debajo de tu ombligo, caderas, rodillas, pantorrillas, pies, dedos de tus pies, dedos de tus pies, tobillos, rodillas, muslos, debajo de tu ombligo, centro de tu pecho, garganta, cara, frente, coronilla de tu cabeza. Coronilla de tu cabeza, frente, cara, garganta, centro de tu pecho, baja, debajo de tu ombligo, caderas, muslos, pantorrillas, pies, dedos de tus pies. Empiezas a subir, pies, espinillas, rodillas, muslos, caderas, debajo de tu ombligo, centro de tu pecho, garganta, cara, frente, coronilla de tu cabeza. Tomas una inhalación profunda, sintiendo como todo ese aire que inhalas empieza a recorrer todo tu cuerpo, empieza a oxigenarlo. Y a medida que exhalas, tu cuerpo se va relajando y te vas dando cuenta que ya no estás en el lugar donde empezaste la meditación. Te vas dando cuenta que estás sentado en la mitad de un gran bosque. Sientes la tierra debajo tuya. Sientes la tranquilidad y paz que hay en este bosque. Te paras y empiezas a caminar por todo este bosque, tocando los árboles,
escuchando los pájaros, teniendo en cuenta la tierra que está abajo de tus pies. Notas que estás descalzo y puedes sentir toda la tierra, toda esta manga, toda la naturaleza. Ves un montículo, subes por este montículo y cuando subes ves que debajo de este montículo al frente tuyo se encuentra un lago de agua totalmente cristalina. Notas que el lago está emanando una luz tenue, de luz blanca. Te sientes atraído hacia él y empiezas a caminar lentamente hacia este lago. Cuando llegas a su orilla, sientes la necesidad de mirar el reflejo de este lago. Al mirar este reflejo, aparece un mensaje de tu alma para ti. Obsérvalo, disciérnelo, date cuenta de este bello mensaje que tiene tu alma hoy. Comprendes que te dice este mensaje y lo dejas que se disipe y vuelves a ver el lago sin el mensaje. Ves el reflejo del lago como si no hubiera nada allí. Hay algo que te dice que hagas una pregunta. Y vas a hacer esta pregunta. Y al ver el reflejo del lago, va a salir la respuesta. La pregunta que vas a hacer es: ¿qué es lo más importante en mi vida en este momento? ¿Qué es lo más importante en mi vida en este momento? Notas como el reflejo de esta agua cristalina sale una clara respuesta. Obsérvalo, experiméntalo, concientízalo. Quédate unos segundos apreciando esta respuesta, esto que está dentro de ti. Muy bien. Ahora notas cómo se disipa
este mensaje que te dio tu alma y notas un tronco justo al frente de este lago que te llama a sentarte en él. Te sientas en este tronco con los pies cruzados y cierras los ojos. Notas cómo tus ojos empiezan a subir lentamente, a enfocarse en el lugar del centro de tu ser, entre tu cejo. Notas como tus ojos, totalmente relajados, se quedan allí. Date un tiempo para quedarte aquí, mirando y enfocando toda tu atención en tu entrecejo. Muy lentamente empiezas a sentir como sentado allí en este tronco te empiezas a desaparecer lentamente. Te estás desapareciendo de este lugar mágico en el que has estado. Llegas nuevamente a tu cuerpo. Sientes que regresaste al lugar donde empezaste esta meditación y empiezas a mover lentamente los dedos de tus pies, los dedos de tus manos, con la cabeza. Y ya que estás nuevamente en tu espacio, muy lentamente, cada uno al ritmo que desee, abre sus ojos.
medida que van terminando, espero que les haya ido bien la meditación. La idea es que, basado en esas cosas que descubrieron en la meditación, pueden empezar a descubrir un poco más de eso que tienen adentro y de qué les quiere decir su ser. La idea es que sigan haciendo meditaciones este resto de semana, y en la próxima charla veamos un poco y profundicemos un poco más sobre todo esto que es las creencias, ya cuando las tenemos identificadas, y todo esto que nos rige, para ir un poco más y empezar a concientizar de dónde viene eso, cómo se forma, cómo vivir con eso de una manera saludable. Y, y bueno, me alegra que hayan estado en toda esta conferencia, toda esta charla, y nos vemos en una charla próxima. Que estén muy bien.